Azteko azkenengo izlaria daukagu hemen, ohore handia da bera bertan izatea, eta lehenik eta behin txalo bat eskatuko dizuet Tomas Useinginentzako. Txalo bat. Jurista e historiador, nacido en Pamplona, ejerce la abogacía desde su colegiación en el Colegio de Abogados de Pamplona desde 1973. Es defensor de la autonomía de Navarra sobre el agua, está en favor de los bienes y ha estado en favor de los bienes comunales, como coordinador en la democratización y mantenimiento de los batzarres, juntas vecinales, oncenas, quincenas y veintenas, en la defensa del medio ambiente y organización del movimiento ecologista, también ha andado en ello. Participó en la refundación de Eusko Ikaskuntza en Oñate en 1978. Fue elegido vicepresidente de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en 1987 y reelegido en 1991, desempeñando el cargo hasta junio de 1995. En dicho puesto se dedicó especialmente a impulsar el proceso de actualización de la SDI. Y bueno, entre otros trabajos, ha sido organizador y participante, organizó y participó pues, los homenajes a Luis Oroz Zabaleta y Leoncio Urabayen, Jornadas Centenario de la Gamazada, 1993, Jornadas 475 Aniversario de la Conquista de Navarra, en 1987, Proyecto Ecomuseo, Proyecto Recogida Toponimia, Jornadas 150 Aniversario de la Ley Paccionada de 1841, Jornadas sobre Margarita de Navarra, Jornadas sobre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. A partir del 21 de diciembre de 1991 también formó parte de la presidencia colegiada en funciones, iniciando la presidencia de esa misma. Fue miembro de Níker bajo la dirección de don José Miguel de Barón de Arán, doctorando de Historia del Derecho en la Universidad Pública de Navarra, presidente de Navarralde desde su fundación en 2001 hasta el año 2006, presidente de la Asociación Xavier Mina de Estudios Históricos de Navarra y, entre muchas otras cosas, una de las publicaciones más principales publicaciones, La Navarra Marítima, La Voluntaria Conquista, Navarra sin fronteras impuestas, Recuperación del Estado propio, Navarra, Estado europeo. Eskerrik asko denori, etortzeagatik, eta barkatu ez hitz egingo euskaraz, eta bueno, erderaz, barkatu. Bueno, vamos a ver, la charla se refiere a un congreso que se ha celebrado a finales de mayo, principios de junio de este año, en Natarrabia, Villaba, que lleva por título Congreso Internacional sobre la Conquista de Navarra y la Reforma Europea. Claro, es un congreso que ha durado 3 días y han intervenido más de 25 ponentes, entonces es bastante duro, difícil sintetizarlo en 1 hora, pero bueno, haremos lo que se pueda. Sí que me gustaría situar en un principio la importancia de este acto, porque tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo algo prohibido, que no se puede hacer en la universidad, en las televisiones, en los periódicos, en las iglesias, en las instituciones, en los colegios, aunque tengamos la falsa idea de que se puede. Lo que ha expuesto Esteban, y yo lo haré a continuación, no es absolutamente correcto en los campos político, cultural y religioso. No es correcto. Religiosamente correcto, culturalmente correcto o políticamente correcto. Eso lo pongo por adelantado. ¿Y por qué no es correcto? Pues porque cuestiona la verdad, la realidad de los hechos, cuestiona de raíz gran parte de la estructura sobre la que se basa nuestra sociedad, política, cultural y religiosa, y evidentemente del poder conquistador,
que continúa negando la existencia de esta sociedad. A eso se dedicó fundamentalmente el Congreso Internacional de Atarrabia. Por primera vez en un congreso de historia se analizó de forma conjunta la conquista de Navarra en cuanto contextos o tiempos o escenarios. Uno el político, en Navarra en su contexto internacional y como nacional. Segundo, la guerra de conquista, que fue realmente una guerra internacional. Tercero, el pensamiento que surge y que influye de una manera decisiva en el siglo XVI y que tendrá luego una gran influencia en el pensamiento político europeo hasta la actualidad. Es, en resumidas cuentas, la aportación de la reforma europea que surge a lo largo del siglo XVI. Y luego también otro cuarto punto que no se suele tratar en los congresos de historia, y menos en la historia tan remota como es del siglo XVI, la cultura, ¿no? El gran impacto, la influencia o la interinfluencia que tiene en el euskera y en la cultura nacional y en la cultura de los vascos en general, esa época y lo que ocurre a raíz de la conquista. Entonces, entraríamos ya en el primer aspecto, en el político, la génesis de la nación navarra. Nosotros, los navarros vascones, tenemos fecha de nacimiento, el año 408, la carta del emperador Honorio, desde Roma a la ciudad de Pamplona, a la milicia de Pamplona. Es un documento muy importante que se conserva con otros documentos de importantísimos políticos del Reino de Navarra, como es el Códice de Roda, y allí, curiosamente, el Códice de Roda es un documento del año 993 y allí aparece pegado o cosido nada menos que una carta de un emperador romano del año 408. O sea, no es ninguna casualidad tiene mucha más importancia de lo que parece en un estado como el romano, que el emperador se dirija a una ciudad que era la cabeza de un territorio, el territorio de los vascones. Ya hay que tener en cuenta que estamos en el siglo V, y les dice que tienen que, a ser posible, y que se les gratificará, como es debido, a las milicias, no al ejército romano, sino a las milicias de la ciudad, para que luchen contra las invasiones germánicas que se han empezado a producir. Bueno, esto el Reino de Navarra lo considera como una carta de presentación. Hay que tener en cuenta que los visigodos obtienen el pacto de federación con Roma 10 años más tarde, en el año 418. O sea, es un poco para que veamos en esa profundidad histórica cómo nosotros estamos también en la historia. Y en el año 824, sobre todo cuando se produce la creación con Enecuaritza del Reino de Pamplona. Esas son las fechas de nacimiento de la nación política, y las conquistas que luego más tarde, pues a partir del siglo XI y XII, XIII y luego XVI, en realidad son cambios forzados de la estructura de la estructura política o de esa sociedad política, y también implican una situación nueva de subordinación y de negación a raíz de esas conquistas. Pero por eso esos cambios forzados de nombre no son legítimos. Digo, de estar perseguido o mal por los conquistadores, por ejemplo, en nombre de navarros. Sus diferencias con las naciones limítrofes. Es interesante porque la nación navarra, con respecto a las naciones que la rodean, además con bastante posterioridad, ten en cuenta que hemos hablado del siglo V y del siglo IX, pero hasta el siglo XI o XII prácticamente, o sea, no surge Castilla, el siglo XI, o sea, 300 años más tarde
que el origen del reino de Pamplona. Y Castilla no tiene ese origen profundo, ese origen en la sociedad bajo imperial romana, de una Vasconia que ya había conseguido tratos de alianzas con Roma y que tenía un estatus político reconocido y con una cultura y una civilización importante dentro de lo que era entonces Europa, conservando evidentemente su identidad euskaldun. Castilla, pues bueno, tiene un origen muy feudal, mantiene siempre unos planteamientos muy cercanos a la tiranía, que luego se concretan en el absolutismo a lo largo de todo el siglo XVI y siglos posteriores, y bueno, y también con unos planteamientos muy teocráticos, muy interesados en beneficio de las clases oligárquicas o dirigentes de Castilla. En el caso de Aragón y Cataluña, pues también ocurre, es más tardío, en realidad es a principios del siglo XII, cuando se produce la separación de Aragón de Navarra, con la ayuda del conde de Barcelona y de Castilla. Entonces se produce un estado muy interesante, el de la Corona de Aragón, pero que en realidad es prácticamente plurinacional. O sea, está Cataluña, que continúa, Aragón, que no tiene además una lengua catalana, excepto la franja oriental que dicen los catalanes, luego el Reino de Valencia, que surge tras la conquista de los musulmanes, y luego la Mallorca, que también tras la conquista de los musulmanes de las islas. Entonces es curioso cómo hay esa especie de 4 estados, pero que realmente es uno, porque el rey, las relaciones internacionales, la Iglesia aragonesa de la corona, todo está unificado. O sea, no es que sea una verdadera confederación. Bueno, luego el caso de Francia también es el origen étnico de los francos, que bueno, crean a la letra ese feudalismo clásico europeo y que también es muy diferente a nuestra sociedad política desde el principio. Y luego estaría el caso de Inglaterra, que también tiene muchísima influencia con Navarra, porque ya durante 300 años, desde 1150 hasta 1450, toda la Gascuña o Vasconia Norte está en poder o en posesión de los ingleses. Y también su organización política, pues también es bastante diferente a la de Navarra. Bueno, este prolegómeno, y entro directamente en las 5 conferencias que trataban ya de aspectos políticos. La primera era sobre la independencia de Navarra en los tratados internacionales que me tocó a mí. Y bueno, esta es pues bueno, más que todo, como lo tuve que relacionar con los tratados internacionales que tenía Navarra en el siglo XVI, bueno, Navarra es un sujeto político internacional y antes de la conquista había firmado, como lo había hecho siempre, tratados internacionales de paz, sobre todo con los 2 estados con los que tenía problemas, que eran los vecinos, con Francia y con Castilla y Aragón, porque estaban los reyes católicos, Fernando e Isabel. Y bueno, esos tratados de paz tienen importancia porque son inmediatamente violados, sobre todo por Fernando el Católico, que de una manera absolutamente maquiavélica, a la vez que estaba firmando tratados internacionales de paz y negociándolos de forma meticulosa a través de sus embajadores, en concreto el embajador Montañón de Castilla, que vivía en Pamplona, que estaba con su embajada permanente en Pamplona. Eso a la vez estaba tratando de que Julio II, el Papa, le entregara bulas para poder conquistar Navarra, basados en el famoso conciliábulo de Pisa de 1511. Entonces vemos, y a la vez engañando pues a Enrique VIII de Inglaterra para que tomase parte también en esa guerra que estaba preparando él, engañándole a Enrique VIII diciéndole que le iba a ayudar a recuperar para Inglaterra la Gascuña, o sea, que le iba a ayudar Fernando el Católico. Fernando el Católico era suegro de Enrique VIII de Inglaterra.
Bueno, lo importante es ver cómo en todos estos tratados internacionales Navarra es un sujeto político independiente que trata de firmar de tú a tú esos tratados. Hay muchísimos tratados de paz, no nos vamos a entretener. Y bueno, a partir de la conquista, pues estos tratados internacionales también sufren una serie de cambios. Primero algunos se ratifican, el de 23 de marzo de 1515, el Tratado de París. Francia vuelve a decir que sí, que ya que se ha producido la invasión de 1512, que ellos iban a cumplir ayudando a Navarra a reconquistar. Luego está el Tratado de Noyon, de 14 de agosto de 1516, entre Carlos I y Francisco I, en el que también se habla de la devolución de Navarra. Luego la conferencia de Montpellier de 1519, que también están los navarros, aunque no llega a buen término. El 10 de mayo es el 10 de mayo de 1519. Luego en Madrid en 1526, 14 de enero, este tratado es muy interesante porque realmente se debe está prisionero Francisco I de Carlos I y bueno, se compromete a que no ayudará a Navarra a recuperar su libertad. Y bueno, es el Tratado de Baucelles de 1555 es muy interesante porque se menciona a Enrique II, que era hijo de Juana de la Brique, se le menciona como cualquier otro rey en el tratado, como al rey de Dinamarca, al de Escocia, o Francia, o Inglaterra, Castilla, etc. Bueno, después de 1530 se va constituyendo el Estado moderno hugonote, del que nos ha hablado con bastante detalle Esteban Antxustegi, y bueno, no voy a detenerme porque bueno, ha quedado claro que ese Estado hugonote se tiene que enfrentar al mayor peligro que tiene Europa y que ha tenido Europa durante siglos, que es la monarquía católica universal. La monarquía católica universal, semejante bicho, era el nombre que se daba a la monarquía castellana o monarquía española, que tenía la pretensión de ser universal, de ser la única monarquía universal y católica. Por ello, no solamente conquista Navarra, sino que luego quiere conquistar a todos los demás. O sea, conquista Portugal, en la década de 1580 intenta conquistar Francia, en 1587, intenta conquistar Inglaterra, la Armada Invencible. O sea, no es que fuese un cuentito de hadas, o sea, era una amenaza real de expansión de esa monarquía universal y de convertirla en monarquía universal. Y con el reclamo de que era católica, etcétera, pero realmente era un control político, militar, económico y cultural también. Bueno, bien, no voy a abrir porque si no sería la conferencia la mía. Voy a hablar de los demás. Bueno, sí, antes de pasar al siguiente ponente, la Navarra realmente es deudora o Europa tiene una gran deuda con Navarra. Es una novedad que lo diga y sería como para hablar una conferencia. Ya sé que Begoña y José Mari tomarán nota, pero la gran deuda de Europa con Navarra es una realidad. O sea, si la Europa no hubiera tenido en el siglo XVI el Estado hugonote, si no hubiera, hubiera tenido probablemente más dificultad de vencer o de parar el impulso expansionista de la monarquía católica universal. En otros casos también ocurrió, ya hablaríamos de ese problema. O sea, Navarra, Baskonia, Navarra, que su estado consiguió a lo largo de varios momentos de la historia influir en el devenir histórico del continente. O sea, pues impidiendo el avance de los musulmanes hacia el corazón de Europa o impidiendo el avance de Carolingio hacia el resto de la península,
caso de la reforma y en otros casos. Bueno, el siguiente ponente fue Pello Esarte Muniain, que habló sobre Fernando el Católico y Carlos I, que aceptaron a Navarra como un reino de por sí y ecoprincipal con Castilla. Esto es, después de la conquista se creó un constructo político, una especie de, bueno, sí, de fábula que consistía que la conquista, pues, había sido realmente prácticamente un pacto, o había terminado en un pacto, y Navarra quedaba de por sí como reino, y además tenía una relación ecoprincipal con Castilla. Entonces Pello Esarte en su intervención demuestra que eso no es cierto, que en realidad eran las Cortes de Navarra de 1513 fueron unas Cortes ficticias, que la Iglesia de Navarra está completamente descabezada después de la conquista, que no hay un reino de por sí, porque los reyes de España no prestaron juramento a tenor de la Constitución navarra, que cambian el estatus de la monarquía navarra es una monarquía electiva, en el sentido de que en realidad es el reino a través de las Cortes en la que toma juramento al rey, y de hecho en más de una ocasión cambiaron de rey, o aparentemente cambiaron de rey o de dinastía. Y no es hereditaria, como pasaba en Castilla, hereditaria perfectamente establecido y además con un cariz muy autoritario. En 1515, la apropiación del reino por Fernando, incluyendo en Castilla, sin respetar también las leyes de los navarros. Todo esto lo dice Esarte como consecuencia de sus investigaciones. No respetaron derecho alguno de Navarra. Bueno, es inadmisible la pretensión de que el reino fuese de por sí, que continuara de por sí. La unión de Castilla al Castilla, tal como se ha planteado, es una justificación pero muy manipulada, y terminaba diciendo que la memoria es el derecho, en el sentido, bueno, se estaba refiriendo a la correcta memoria de los derechos políticos de esta sociedad. Bueno, el tercer ponente, tanto en el aspecto político, en el bloque político, que es el primero de los cuatro, es el Aitor Pescador Medrano, que habló sobre las Cortes de Navarra de 1533 y 1530, y el libro de las Mercedes Reales, que también se empieza en 1512, 1530, pero que luego continuó. Él analiza la fase 1512-1530. Él dice que en 1521 se entiende que es el inicio real de la conquista, aunque fue en 1512, pero realmente la conquista dura tanto desde el punto de vista bélico como de consecuencias de la conquista, cuando se sustituye a las instituciones, se influye en ellas y la represión es muy dura, es a partir de 1521. Bueno, el proyecto de los castellanos, según Aitor Pescador, es comprar a los navarros. El informe de Ontañón, que es el embajador, lo propone, el embajador castellano en Pamplona, lo propone, claro, en documentos secretos dirigidos a Fernando el Católico. En las Cortes de Navarra de 1513 solo asiste prácticamente el brazo eclesiástico, existen los demás, pero en los pocos agramonteses que hay están en el brazo eclesiástico en 1513. Sin embargo, en el brazo militar todos son beamonteses y no acuden las universidades. Todos, pero dice Aitor que todos reciben el soborno del rey de Castilla, que se llamaba acostamiento. De 1513 a 1516, Fernando compra a todo el mundo. Y dice que genera estos sobornos continuos que llegan hasta el siglo XIX, según el libro de las Mercedes, que se guarda en el archivo de Navarra. Dice que genera esa compra una oligarquía nueva, y el ejemplo es los Góngora. El cuarto ponente fue Alberto García Manzanar, Estructura eclesiástica y organización política del Reino de Navarra.
Dice que la organización eclesiástica y organización civil están muy unidas. El concepto de religión es nuevo ahora en nuestro presente. O sea, ahora tenemos una idea de la religión que no coincide con la importancia tremenda que tuvo. Bueno, todavía lo tiene, como lo ha explicado muy bien Esteban, pero en el siglo XVI y en la Edad Media era una importancia determinante, o sea, al mismo nivel o mayor en muchísimos casos que el propio poder político. Bueno. Se enfrentó un poco a las tesis de García de Cortázar sobre la territorialidad de los monasterios, que García de Cortázar no está de acuerdo porque según él sería adjudicarles aspectos institucionales. Esto, sin embargo, Alberto sostiene que hasta en la territorialidad del reino tuvieron mucha importancia el establecimiento y las jurisdicciones que tenían los monasterios y la propia estructura diocesana y episcopal. Bien. Bueno, el quinto era Soberanía y Tiranía, que una magnífica conferencia de José Luis Guío o Egío, no sé cómo lo dice. Egío. Bueno, la conquista de Navarra y el pensamiento político francés en el último cuarto del siglo XVI. El siglo XVI. Bien, bueno, esta conferencia descubre algo que no sabíamos, o por lo menos aquí en general en la calle no se sabía, que el pensamiento político francés tiene muy presente el precedente jurídico de la conquista, ¿no? Y los tratadistas y panfletistas de finales del siglo XVI pues tienen muy en cuenta lo que le había pasado a Navarra. Como ejemplo de lo que le podía pasar a Francia con la amenaza de conquista de Francia y de toma de París como amenaza real, porque el ejército español llegó hasta las puertas de París en 1587. Entonces los jurisconsultos franceses utilizan las argumentaciones de la historiografía navarra y que hablaba de la invasión tiránica de Castilla. El propio rey Juan de la Brit, que es el que sufre la conquista, en un documento que firma y envía desde San Palais, el 30 de septiembre de 1512, le llama tirano a Fernando el Católico, una parte de falsario y de usurpador, pero tirano, la invasión tiránica. Pues los franceses también utilizan ese concepto con respecto a la amenaza española sobre Francia. Y los acontecimientos que ocurrieron en Navarra, en el caso de la conquista, luego se replican o se recuerdan en todas las amenazas de invasión que tiene Francia, pero que también en las guerras de religión entre protestantes y católicos en Alemania o en Holanda o en la amenaza a Inglaterra se recuerda el tema de Navarra como un problema, como un antecedente, un precedente de lo que estaba pasando. O sea, la conquista de Navarra es el primer paso a esa conquista universal que amenazaba y que se convirtió en realidad a lo largo del XVI. Bueno, los tratadistas franceses son abundantes y también, como he dicho, en otros países europeos que hablan de la historia de Navarra y de lo que le había pasado.